Entonces yo tengo una fórmula muy básica, y no voy a decir que es fácil y que me sale así naturalmente. A mí me costó enormemente y me cuesta diariamente llevarla a cabo, sobre todo instantáneamente, cuando pasa algo en el instante y tengo que lidiar con eso ahí. Pero es una fórmula que me ha servido mucho y la quiero compartir con ustedes, y es que todo lo que viene del amor es luz. Por lo tanto, si yo me siento negativo, oscuro, de alguna manera no veo bien, no tengo claridad en mi pensamiento, no encuentro salida, si veo que no estoy perdonando, ya esos son todos indicios de que no hay luz siendo expandida en mí. Por lo tanto, ahí ya tengo la respuesta, ya sé lo que tengo que hacer. Y para expandir la luz, lo único que puedo hacer es perdonar, si me siento ofendido, y pedir perdón a veces también, ¿no? Cuando uno se siente ofendido, a veces no es que te ofendieron, sino que tu ego se siente ofendido. Entonces, la luz es lo único que me ayuda a mí a volver a estar en contacto con mi naturaleza divina. Cuando el ego es ese miedo que todos tenemos, que nos impide a nosotros reflejar esa luz, porque de alguna manera creemos que no existe esa luz. De alguna manera negamos que somos seres divinos o que podemos actuar mejor. Lo negamos. Eso está basado en el miedo. El miedo crea el ego. Entonces, yo creo que hay dos emociones. Una es la emoción que realmente es natural y se siente bien, es la que nos hace ser iluminados e iluminar. Y la otra es la que hace lo opuesto, la que nos oscurece, la que en vez de expandirse, se concentra y no se quiere dejar salir. Uno se encierra en un recuerdo. Entonces, en esa fórmula yo veo que el pasado es ilusión y que es la que no nos deja iluminarnos, y que lo único que a nosotros nos conecta con el ahora es el entendimiento de que el futuro y el pasado no existen. Lo único que existe es el ahora. Entonces, en esa base yo puedo decir, a mí me sirve, quizás a muchos de ustedes no les sirva, pero a mí me sirve mucho el pensar positivamente y el sentirme positivamente. Y yo los puedo desafiar a ustedes, decirle hagan lo opuesto y van a ver si realmente se siente bien, ¿no? El pensar negativamente y el sentirse negativamente. Y se van a dar cuenta que una es densa y la otra no tiene peso, la otra se expande. Uno de los poderes es el perdón, y quiero hablar un poquito de ello porque considero que lo que genera el estancamiento en muchos seres son los resentimientos. Y voy a contar un poquitito nomás de mi historia personal. Yo estudié medicina mucho tiempo. Empecé cuando estaba en el colegio, en realidad, a leer un poco sobre medicina occidental, pero después realmente me interesé en todo lo que era oriental y budista y hindú, ayurveda, y estudié eso y me encantó, y realmente me hizo el clic, me dijo, ok, esto es lo que vos tenés que hacer. Entonces me encuentro, hace 5 años atrás, me encuentro aplicando para una universidad muy importante en Chicago, de medicina china, y empiezo a estudiar, ¿no? Durante mis estudios, obviamente empiezo a conocer muchos pacientes, porque uno tiene que hacer la residencia, ¿no? Y tiene que practicar mucho atendiendo y practicando con la medicina oriental. Y al practicar con los pacientes, lo que descubro es que hay algo básico en todos ellos. Todas las enfermedades, no importa el cáncer, si era otro dolor de cabeza, no importa, cualquier tipo de enfermedades o síntomas que la persona me traía a la tabla, ¿no? A la mesa, y yo me ponía a hablar.
tenía esa base, tenía eso igual, tenía lo mismo. ¿Y a que no saben lo que era? ¿Alguien se anima a adivinar, a ver, a pensar qué podía ser lo que... Resentimiento. Yo les preguntaba una simple pregunta, ¿no? Acerca de si todavía se sentían ofendidos por algo que había pasado. Y enseguida me largaban. Es más, su cuerpo hablaba, su cuerpo me decía todo. Y para los que no saben, bueno, en medicina china nosotros tomamos el pulso. Entonces yo estaba tomando el pulso y cuando hacía las preguntas me quedaba con los deditos ahí, ¿no? Y el pulso cambiaba, el corazón, los latidos, la sangre, la bronca, la ira, el ego, todo saltaba como que vivía en ese momento. Entonces, estudiando física cuántica, ¿qué descubro? Que no hay tiempo, que el pasado y el futuro y el presente no son lineales, que están expandidos en todas las direcciones. Por lo tanto, si yo recuerdo algo que a mí me hizo un daño, lo estoy viviendo en el momento. Mi cuerpo no reconoce la diferencia entre lo que pasó y lo que estoy pasando. Y ahí vienen los dramas, ahí viene la enfermedad, ahí viene la carencia de la fortaleza del sistema inmune. El sistema inmune se aflige, pierde su control y los síntomas empiezan a aparecer. Y cada vez más fuertes. Y cuanto uno menos intenta perdonar y dejar salir todo ese rencor, todo ese resentimiento, más se va arraigando. Y eso es lo que realmente noté. Entonces, uno de los poderes del cual hablo en el libro que todos tenemos es el poder de perdonar. Y el perdón es un acto de amor propio. Y déjame explicar un poquito esto. Si yo perdono a alguien que a mí me ofendió, yo me estoy perdonando a mí mismo. No hay diferencia entre la otra persona y yo. La otra persona es un reflejo de lo que soy yo. Por lo tanto, si yo no quiero al prójimo, no me quiero a mí mismo. Si yo hago diferencias con otra persona, estoy separándome del otro. Y no se puede separar lo inseparable, ¿verdad? No se puede separar lo inseparable. Somos uno y a pesar de que nos veamos distintos y con diferentes creencias y diferentes cuerpos y razas y edades y sexo, a pesar de todo eso, internamente todos queremos lo mejor para el otro. A veces nos cuesta reconocerlo, pero todos queremos lo mejor para el otro. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ayudamos al otro a crecer con sus talentos, ¿no? Entonces, yo empecé a practicar el poder del perdón y me di cuenta que yo creía que había perdonado. Yo tenía esa creencia en algún lado de mi mente, sí, yo me perdoné a mí mismo, No, a mí mismo no me había perdonado y no había perdonado a otras personas. Y ese fue el más duro para mí. Pero no es tan duro como parece. Lo único que tenía que hacer era reconocer que solamente hay un momento en mi vida que es trascendente y es el ahora. Lo que pasó es puramente experiencia, es puramente enseñanza para mí, pero nada más que eso, ya está. No me puede condicionar, no me puede formar nada, al menos que yo lo acepte y lo permita. Pero el que tiene el control soy yo, no mi pasado. Entonces, si alguien me ofendió, alguien me dijo algo, eso fue en otros tiempos, no en mi ahora. Y yo puedo perdonar.